posterior, para que posteriormente ustedes puedan animarse y se puedan seguir preparando y seguir capacitando en muchas cosas, ¿no? A ver, me dicen si se proyecta bien. Sí se logra ver. Perfecto. Como ya lo dijeron, mi nombre es Denis Pino, y lo que hoy día les voy a comentar es les voy a hablar acerca de un poquito de experiencia en pasantía de revisiones sistemáticas. Y más allá de que sea una unidad a la cual, o una institución muy formal, por así decirlo, eh, la experiencia que se tuvo es básicamente con un taller que se hizo por parte de Grupier, que es el Grupo Peruano de Investigación Epidemiológica. Es un grupo formado, a la cual no pertenezco, aún, espero pertenecer quizás en un futuro, pero eh, liderado más que todo por el doctor Vicente Benítez Zapata, un gran maestro, eh, en los cuales pues él inició con este grupo y a medida que fue avanzando ha hecho algunos talleres, y dentro de estos talleres pues hizo lo que es las revisiones sistemáticas, el taller de revisiones sistemáticas. Pero este taller no es como que tú te inscribías, llenabas un formulario y de repente creaban un grupo y ya, ¿no? Sino que fue como estilo pasantía, porque se tenía que postular y sacaron varias líneas, ¿no? No solamente fue una sola línea de investigación, sino que lo sacaron en 3 líneas. Fue la de obesidad y nutrición, fue la de salud mental, que es a la cual yo postulé, y también fue la de odontología. Entonces las vacantes, si bien es cierto, para odontología eran un poco menos que para las otras dos, pero en realidad pues el proceso de selección era un poco arduo, porque dentro de los requisitos que lo voy a mencionar más adelante, estaba, por ejemplo, hacer un curso que justamente es para tener nociones de revisiones sistemáticas, y, y de ahí, perdón, y de ahí que se tenía que preparar todo, el currículo. Entonces se tenía que enviar estos documentos a un adecuado tiempo. Entonces sacaron estos flyers, convocaron, dijeron qué días se iban a hacer y nos incitaban a poder participar. Entonces yo ya más o menos sabía pues, de la existencia de Grupier, y que estaba realizando, pues, mediante su página de Facebook, había sacado la publicidad, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo más o menos me animo a poder postular en conjunto con otros compañeros que también conozco. Entonces, en realidad, esto fue la postulación, ¿no? No fue muy fácil, por así decirlo, porque dentro de estos, por ejemplo, para postular al taller de salud mental, se necesitaba que sea, por ejemplo, estudiante o bachiller, ¿no? También que tener como especial requisito el certificado del curso gratuito de formación interactiva de Cochrane. Entonces, si muchos no lo vieron, por ejemplo, o algunos no lo saben, Cochrane es el que tiene el loguito acá, ¿no? Del Flores Plot, con, con todos los ensayos que se cruzan o no en la línea. Entonces, pero afortunadamente Cochrane te da un taller, te da una especie de curso gratuito en revisiones sistemáticas. No es para que salgas capo, listo para hacer ya tus revisiones sistemáticas, sino que eh, lo que hace es darte las nociones básicas, no tanto para que tú lo apliques o hagas tus propias revisiones sistemáticas, sino que también para que... A ver,
Ya está, disculpe. Entonces, como les decía diciendo, el taller de Cochrane, o el curso de Cochrane, lo que te da son las nociones básicas para que puedas entender. ¿Sí? Entonces, ese taller tenía aproximadamente 12 módulos y cada módulo tenía submódulos. Entonces, si voy a contabilizar un poco el tiempo en los cuales uno se tiene que tomar para hacer este curso, y valga la aclaración que para hacer este curso uno tiene que tener más o menos sus nociones de estadística, al menos lo más básico. O sea, saber más o menos qué es un OR, qué es un RR, ¿no? Qué es una diferencia de medias. Entonces, más o menos las medidas de tendencia central. Entonces, más o menos tener esos conceptos un poco claros para que en el curso tú lo puedas entender. Entonces, más o menos el tiempo que me llevó a mí fue eh, más o menos una semana, pero así constantemente viéndolo, porque son videos, y luego te tienes que dar examen y aprobar los módulos para que te den un certificado. Ahora, lo genial de Cochrane es que, por ejemplo, al darte este curso, por ejemplo, a países que, por así decirlo, están en un nivel superior, por así decirlo, les cobra el curso. Entonces, inicialmente, cuando uno entra y quiere acceder, se va a topar con la ventanita que te dice, haz este pago, te va a costar tanto, ¿no? Pero ahí está el asunto, porque cuando empiezas a llenar los datos y sabes que eres de Perú, entonces te lo va a dar gratuito. O sea, te lo va a facturar, sí, pero al final te va a decir, este curso te salió gratuito. Te va a decir. Y eso es lo bueno, que nuestro país está, como quien dice, en un nivel bajo y afortunadamente podemos aprovecharlo. No sé si hasta el día de hoy sigue estando disponible, yo me imagino que sí debe de seguir, pero, pero al menos hasta abril, todavía seguía disponible. Entonces, por ahí, si pueden darle un vistazo de nuevo a Cochrane en la parte de los cursos interactivos, se pueden topar con esto de acá y puede ser muy útiles para ustedes porque ya es algo más, ¿sí? Ya te diferencia de quizás otra persona que no tiene nociones de revisión sistemática, que de repente solo se lee el resumen del artículo y solo le interesa leer la conclusión, pero no puede interpretar o no puede saber cuáles son estos grafiquitos, por qué van, por qué cada uno tiene sus propias mediciones, ¿no? Entonces, lo que Cochrane te da el vistazo general para que puedas comprender un poco más, ¿sí? No vas a salir, como repito, no vas a salir un capo directo a hacer revisiones sistemáticas, pero sí te ayuda a entender mucho más a comparación de no saber nada. Entonces, lo que pedían, por ejemplo, para postular ese taller, era básicamente el tener ese certificado, ¿no? Porque luego nos iban a tomar un examen. Y este examen, como ustedes lo ven ahí, fue a cámara prendida, éramos varios postulantes, y, y este examen tenía conceptos del curso, ¿no? Al momento de dar el examen, habían conceptos que el curso mismo te lo había dicho, para qué servía, en qué situaciones se debe, qué pasos hay que seguir, cuáles son los criterios, cuáles son los elementos. Entonces, si habías visto el curso, el examen no iba a ser demasiado difícil, ¿no? Iba a ser bastante aceptable. Pero si no se había visto el curso, aparte que ya te restaba un punto del requisito, entonces el examen peor, ibas a estar en nada. Aparte del CV documentado, y más que todo la carta de compromiso que fue luego de la aceptación, ¿no? Entonces sacaron las vacantes, yo y otros compañeros más pudieron alcanzar la vacante, y es así. Entonces el proceso de postulación demanda un poco de tiempo, demanda un poco de, de preparación para esto. Y no es tan fácil porque te mantiene en incertidumbre, pero tú quieres, lo que al final buscas es querer aprender, ¿ok? Entonces, y de ahí, ¿qué más sigue? ¿No? De ahí lo que vino es la parte del entrenamiento. Entonces, la línea de investigación de salud mental fue la segunda en ejecutarse, por así decirlo. Eh, y, y porque primero fue la de nutrición y obesidad. La de nosotros fue el 17 de marzo, si mal no recuerdo por ahí.
recuerdo, un jueves y no, miércoles y un viernes, si mal no recuerdo. Estuvimos presentes varios, quien nos capacitó principalmente fue el doctor Vicente, eh, y él nos supo guiar. Entonces nos dio, por ejemplo, una charla acerca de cómo interpretar, qué significan las reacciones temáticas, cuál es su utilidad, y más elementos que estaban involucrados dentro de lo que es el mundo de las revisiones sistemáticas, ¿no? Y nos daba muy buenos consejos y nos orientaba muy bien en respecto a entrar a este mundo, porque posteriormente, o el fin principal de recibir este entrenamiento no es solamente que te capacites y te quedas con tu entrenamiento y dices, ah, ya, sé leer al menos una revisión sistemática o sé entender una revisión sistemática, sino que la idea era tener con una pregunta de investigación que el doctor y otros, conjunto con otros doctores ya tenían, poderlo aplicar y nosotros poderlo desarrollar. Entonces, esa era la idea, era un taller no solamente teórico, sino también práctico. Entonces, nos dividían en grupos, dentro de los cuales, pues, al final pudimos conseguir desarrollar la idea, y luego dábamos nuestras apreciaciones acerca de lo que íbamos encontrando. Por ejemplo, nos enseñaron eh, a hacer búsquedas sistemáticas, ¿sí? Y así que primero intentamos con PubMed, está de libre acceso. Entonces, nos enseñaron mucho a cómo colocar los operadores booleanos, a cuáles son los brazos que se debería llenar de acuerdo a la pregunta de investigación. Entonces, y luego, cuando nosotros lo aplicábamos, le dábamos, por ejemplo, el resultado acerca de que tantos artículos se habían encontrado, tantos de tipos, por ejemplo, cohortes, o ensayos clínicos, o solamente reportes de caso. Entonces, era una especie de retroalimentación para luego seguir afinando. Y nos asignaban tutores, teníamos un tutor, no recuerdo, que ante cualquier duda, por ejemplo, teníamos diferencias en personas de un mismo grupo al momento de realizar la búsqueda, teníamos diferencias en los resultados. De repente a uno le salía 200 y al otro le salía 130. Entonces, ¿dónde estaba el truncador o dónde estaba el problema por el cual a las dos personas les salía diferente, supuestamente aplicando lo mismo? Y es que ahí entraba el tutor donde decía, no, mira, de repente te faltó una comilla, de repente te faltó un paréntesis, o algo más, o nos daba ideas de términos que no necesariamente son mesh, que son las palabras clave, utiliza el PubMed, sino que son términos muy nuevos que no son aceptados como mesh, pero que de todas maneras figuran en el artículo. Entonces, lo tienes que buscar por título, por abstract, o los mesh que ya vienen relacionados con ellos, ¿no? Entonces, básicamente el taller fue bastante interactivo, fue muy bonito, a pesar de que duró 2 días, pero fue muy, muy completo. Y lo bueno es que cualquier duda que se presentaba, ahí mismo se resolvía, ¿no? Y también muy al margen de que de repente no pueda ser presencial, es este taller, eh, de todos modos se hacía la parte práctica y se indicaba dónde estaban los problemas si es que lo había. Entonces es ahí donde entra el doctor con su sabiduría, con la experiencia que ya tiene, y nos ayuda bastante. Entonces, siempre nos mencionaba esta frase, por ejemplo, de ser muy críticos, de evaluar bien la situación, no debemos publicar por publicar. Porque hay algunos que dicen, no, o sea, yo quiero aprender a hacer tal cosa porque quiero publicar y no me importa qué es lo que hago, solamente quiero publicar. Y se toma a veces un poco mal el famoso frase de publish or perish. Pero no es solamente publicar o morir. O sea, tu publicación también tiene que tener relevancia, ¿no? Pero antes, mucho antes de eso, en la preparación y el tipo de entrenamiento que hayas tenido va a importar mucho, ¿no? Entonces, esto fue el grupo de trabajo con los cuales me tocó y seguimos trabajando. Actualmente estamos haciendo la revisión sistemática en el trastorno de borderline, que es el trastorno del límite de personalidad. Estamos evaluando un fármaco y
pues quien son las principales cabezas que nos aportaron en el taller y que aún nos siguen asesorando, el doctor Vicente y el doctor Glauco, que es médico psiquiatra, y en base a su experiencia nos seguimos reuniendo, seguimos haciendo la extracción de datos, pasamos a la otra fase ya. Entonces, el grupo al final nos hemos congeniado bastante, nos hemos articulado muy bien, nos reunimos periódicamente para poder hacer este trabajo, y aquí viene parte del fruto, ¿no? Entonces, esto es lo que es parte del fruto. Y me voy a detener un poco aquí, porque uno puede pensar, no, de repente no me animo mucho porque no sé cómo será, o de repente sé que no voy a lograrlo. Anda, inténtalo, inténtalo, no puedes perder nada. Como un compañero me decía, o recuerdo que decía, lo peor que puede pasar cuando tú intentas postular a algo, intentas conseguir algo, lo peor que puede pasar es que te digan que sí, porque realmente ahí va a ser donde empieza la verdadera chamba y va a ser más estrés para ti o más carga. Pero también ahí está el meollo del asunto. Porque si tú no logras alcanzar estas oportunidades que se presentan, no vas a saber cómo realizar. Entonces, más allá de querer publicar, uno debe de tratar de superarse a sí mismo y de tener en cuenta de que lo poco que sabes no es todo, ¿no? No me sigo, por ejemplo, en mi caso, me sigo autoevaluando a pesar de que ya he recibido este taller. Sé que falta mucho más por aprender y sé que de repente mis maestros que nos han guiado también siguen aprendiendo día a día. Entonces es un aprender constante, como bien es quizás característico de la medicina, pero de todas maneras la preparación constante y el ímpetu que uno le ponga te va a llevar a obtener eh, estas oportunidades. Entonces, afortunadamente, pude hacer grupo con Susan, por ejemplo, es una de las integrantes, que es miembro, que es la presidenta de mi sociedad a la cual yo pertenezco, y fue muy bonito no solamente encontrar caras conocidas, sino caras nuevas, ¿no? Entonces, aparte de que se suman los lazos de amistad, aprendes mucho más, ¿no? Y vas creando un pensamiento crítico. Lo bueno que otra cosa buena que puedo rescatar de este taller, por ejemplo, como experiencia es cómo empieza a incrementar la parte del pensamiento crítico. Porque uno puede decir, bueno, me enseñaron a hacer una revisión sistemática, o al menos algunas cosas. Y puedo decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y uno empieza a hacer mecánicamente esto o lo otro, ¿no? De repente haces la parte de la búsqueda, haces la parte de la extracción de datos o de la valoración de los artículos, y lo haces, lo haces. Pero, pero si no se forma un pensamiento crítico, no estás evaluando lo que estás encontrando. Entonces, muchas de las veces tienes que valorar como, por ejemplo, oye, este artículo está excluido, por ejemplo, pero tiene una especial característica porque no es el único artículo que se excluye por esta característica determinada, sino que estoy encontrando varios que tienen misma característica. Y empiezas a crear un valor crítico eh, para lo cual empiezan a nacer más ideas de investigación a partir de ellas, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si, ¿no? Si empezamos a evaluar esto, si empezamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? En este proceso que todavía estamos continuando, nos hemos topado con algunas limitantes y los doctores nos han preguntado, por ejemplo, cuál es el dato más relevante de lo que habíamos encontrado, y nosotros valorábamos críticamente y decíamos, bueno, esto es lo que pasa, nos hemos topado con este obstáculo, pero este es el detalle, ¿no? Si hacemos esto, puede que la otra parte se vea afectada, pero si no lo hacemos, entonces hay una especie de confusión. Entonces, empiezas a trabajar bastante esa parte metodológica.
y el pensamiento crítico para poder discriminar ciertas características o ciertas situaciones que posteriormente sean una limitante en el estudio que deseas realizar. Entonces, lo bueno de postular a estas pasantías o a estas oportunidades que se presentan es que desarrollan mucho tus habilidades blandas, y no solamente eso, sino que también tus habilidades en investigación. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, ya sabe lo que es un OR, ya sabe lo que es un RR, sabe cómo elaborar una pregunta de investigación, sabe cómo hacer objetivos, ha entrado a un taller de redacción, ya sabe cómo hacer, o han llevado talleres de cómo publicar. Entonces, hay que seguir escalando. No te quedes, ¿no? No te quedes, sigue, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también había estado por tercera vez en un taller de startup, ¿no? Por ejemplo. Y uno dice, sí, pero ya es la tercera vez, ¿no? O hay algunos que dicen, no, pero yo ya fui a una ya. ¿Para qué más? No, o sea, anda, algo más vas a tener que aprender, ¿no? Si tu tiempo te da, obviamente. Entonces, es por ese lado que uno debe de empezar a realizar las cosas y entrar más en este mundo. Entonces, a mí me gustaría realizar algunas preguntas o revisar algunos comentarios que puedan tener ustedes acerca de cómo es esto, quizás si hay algo que tienen duda. Y mientras, por ejemplo, recibo sus preguntas o comentarios, a lo largo del año se presentan varias oportunidades. Por ejemplo, ahorita se está promocionando pasantías de investigación por parte de SOCIMED, ¿ya? Vayan a SOCIMED, a su página de Facebook, y ahí van a encontrar mucha más información. Pero se está promoviendo pasantías incluso a nivel regional. Y es una oportunidad para que ustedes aprendan, porque de esas pasantías surgen trabajos de investigación. De esas pasantías ustedes pueden aprender muchísimo más. Y van a ver que sus compañeros, que de repente pueden estar en menor o más años que ustedes, quizás saben más que ustedes, o ustedes se encuentran que saben más que el otro. Entonces, siempre es bueno trabajar en equipo, porque el equipo en sí, si es que uno no lo puede ver o no lo puede pensar desde un punto de vista, pues la otra persona sí, ¿no? Es por eso que es mejor hacer trabajos así en equipo, o reunirse en equipo para que puedan, para que puedan aflorar, ¿no? ¿El próximo año darán más vacantes? Sí, me parece que es más, justo este año van a dar más vacantes. Si bien es cierto, estamos terminando septiembre ya, si, vayan a la página de revisiones sistemáticas, que lo puse por aquí, lo puse por acá. Aquí está, está en la parte inferior. Vayan a la página, el perfil de Facebook se llama Revisiones Sistemáticas con Metaanálisis. Búsquenlo, sigan la página, porque lo que dijeron en martes es que quizás en octubre vayan a haber más vacantes, ¿no? Se vaya a abrir un segundo taller, una segunda edición, ¿no? Entonces, si se abre, genial, ¿no? Si no se abre, estoy seguro que ya pronto van a avisar y de repente van a sacar algunas vacantes, de repente para algún taller de metodología, o algún taller para el uso de alguna herramienta. Yo recuerdo mucho, antes de conocer yo esta página o este grupo de Grupier, ellos habían ya realizado un taller acerca de utilizar, por ejemplo, Ryan, que es una herramienta bastante útil para la revisión sistemática, cuando uno quiere discriminar los artículos de todas las búsquedas que ha hecho. Y yo me lo perdí, yo me lo perdí por no saber. Entonces, pero ya luego viendo eso, pues, si bien es cierto, ahorita, por ejemplo, no está programado algo, pero yo me imagino que el doctor, que siempre tiene mucho ímpetu de seguir capacitando o ayudando a nosotros como estudiantes, va a realizar muy seguramente más talleres. Entonces, vayan, síganlo. Les sugiero que le pongan el aviso para las publicaciones que a veces hace, para que puedan estar atentos, ¿no? Entonces,
quizás es probable que pueda ser este año, o si no, quizás el otro año, en verano, vayan a lanzar, ¿no? Ah, ya, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso, aparte de entrar, tendencias, para involucrarnos en trabajo de investigación? Primero lo primero. Primero hay que saber con quién trabajar, ¿ya? Y eso no necesariamente es discrimino, o mejor dicho, hago de un lado a la gente de repente que no sabe y solo me junto con la gente que sabe. No. La investigación, a lo que yo he visto, puede surgir de diversos modos. Pero cuando digo, ve bien con quién vas a hacer el equipo de trabajo, es para que eh, te juntes con personas que son responsables, porque la investigación, al final de cuentas, es eso, es responsabilidad. Si no hay responsabilidad, el trabajo de investigación va a morir. Y hay que ver también cómo están los tiempos. Hay que ser ordenados. Hay personas que se suelen meter a muchas cosas y no terminan haciendo ninguna, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estar metiéndose a esos. Pero si uno es ordenado, si uno distribuye bien su tiempo y quiere realmente aprender, oye, caramba, anímate y entra a un grupo de investigación o forma tu idea y crea un grupo de investigación. No es tanto del otro mundo. Lo que sí tienes que tener en claro es el objetivo y la pregunta de investigación que quieres seguir. Y cuando termines el primer paso, que es hacer un proyecto, es quizás ahí la parte un poco más difícil, porque hay que tener un poco de tiempo, hay que seguir evaluando ese proyecto y hay que ponerlo en ejecución. Eh, si bien es cierto, a veces el tiempo es un poco corto, pero lo que importa es que tenerlo siempre en mente de que hay un pendiente por hacer y en el momento que más libre tengas, en el momento adecuado, empezar a trabajar en ello y ponerlo en ejecución. Pero si uno se quiere involucrar más en trabajos de investigación, capacítate y haz buenos grupos de investigación. Aprovecha estas oportunidades. A ver, hay muchas oportunidades. Tenemos las pasantías que nos da SOCIMA, para empezar, pasantías de investigación, que no solamente son las que se van a dar ahorita a nivel regional, sino son pasantías, hubo una pasantía, por ejemplo, de ética en investigación. Salieron algunos trabajos, si mal no recuerdo. Luego hay una pasantía, me parece que es con Jetsi, que es con quien tiene un convenio. No estoy muy seguro de esto, pero me parece que por ahí hacen una pasantía al respecto. Y también pueden aprovecharla esa. Luego están estos talleres que nos da, que ha hecho Grupier. Luego también hay otras más instituciones de investigación. ah, Voy a mencionarlo así de forma general, como por ejemplo Rescientia, como por ejemplo Redex, si mal no recuerdo, o Emerge, que sacan sus pasantías de investigación. Entonces, si uno quiere estar más preparado, seguir postulándose, entonces, caramba, ve, búscalo, síguelo en redes, porque ellos lo van a publicitar por ese medio, y los tiempos de pasantías a veces son un poco duraderas, ¿no? Entonces, no van a ver, por ejemplo, te perdiste la de marzo, entonces, muy probablemente o el siguiente año o en la segunda mitad del año de repente vayan a sacar otra pasantía, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar muy atento, porque si uno quiere, por ejemplo, la pasantía de guías clínicas de investigación y la perdió o la dejó pasar, tienes que esperar hasta el otro año para volver a hacerlo. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Y a ver, hay otra pregunta que nos dice, ¿qué capacitación nos recomienda que nos serviría formar antes del taller? Primero, es el taller de Cochrane. Es el taller de Cochrane, el curso, perdón, de Cochrane, sobre revisiones sistemáticas. Este curso lo que nos da es las nociones básicas, son 12 módulos, desde para qué sirve las revisiones sistemáticas, te da cómo es el procedimiento y la estructura, y luego nos da cómo se debe interpretar la parte estadística, y luego la redacción, la parte del procedimiento hasta que se llega a un final, ¿no?
Y lo que te da Cochrane es básicamente cómo ellos realizan una revisión sistemática, que no se realiza en un mes, que no se realiza en 2 meses, sino que en promedio suele durar de 6 a 8 meses. ¿Y por qué dura este tiempo? Porque eh, tiene que pasar por varios, si se le quiere llamar a steps, por así decirlo, o varios filtros, mejor dicho. Está el filtro de hacer una muy buena búsqueda, está el filtro de seleccionar los estudios en su título y abstract, está el filtro de seleccionarlos por texto completo, está el filtro de poder hacer una buena extracción de datos, está el filtro de hacer un adecuado análisis de sesgo, y así vas pasando filtros, y mientras vas pasando esos filtros vas aprendiendo, te vas capacitando y eso toma tiempo. Entonces, lo que yo les recomiendo es ser pacientes, no se desesperen, pero a la misma vez tengan ese ímpetu de postular, porque son muy, muy bonitas experiencias, y al final cuando ya lo hiciste o estás en pleno proceso y te dices, wow, cuánto he avanzado, cuánto he aprendido en comparación de quizás hace 3, 4 meses que no sabía ni qué rayos era esto. Entonces, este es uno de los beneficios de participar en pasantías o en talleres a los cuales se tiene que postular, y definitivamente pues agradecido con las personas que, hay que ser siempre agradecido con las personas que nos brindan este apoyo. Si uno está en una pasantía, logra entrar, uno de los factores es tener la responsabilidad, porque tú se supone que postulas a una pasantía para poder hacer, porque soportas la carga, porque tienes el tiempo, porque tú ya has evaluado antes de postular y dices, sí, lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y si entras, entonces tienes que. Entonces, pero si quedas mal, el mundo de la investigación no es muy amplia, por así decirlo, eh, y empiezan a pasarse el dato. No, esta persona es así, no trabaja mucho, o pone muchos peros, o no sé cuánto. Entonces, hay que tratar de ser lo más responsables posibles, sin descuidar que lo que primero somos, si eres estudiante, lo que primero somos estudiantes de medicina o de alguna carrera de ciencias de la salud, y primero son nuestros estudios, y luego vienen las cosas que ya hacemos en nuestros pasatiempos. Pero si uno logra solventar o logra estar en una adecuada armonía entre sus pasatiempos y sus estudios, y tienes tiempo de hacerlo, entonces adelante, anímate. Pero eso sí, sé ordenado y sé responsable, porque la responsabilidad es la que te va a abrir más puertas de lo que tu misma capacitación que tengas. Porque puedes saber mucho, pero si no eres responsable, no te van a llamar para hacer trabajos de investigación. ¿Sí? Entonces, yo diría, primero hay que ser ordenado, hay que ser responsables, luego hay que capacitarse y hay que tener ese ímpetu de estar siempre atentos y no dejar de perseguir el objetivo. Si nuestro objetivo es hacer investigación, a eso apunta siempre. Hay un taller de redacción. La redacción es muy, muy importante. Métete el taller de redacción. Hay taller de revisiones temáticas. Postula, no pierdes nada. Postula. No lo alcanzas, para la próxima vez será, la próxima oportunidad sí la vas a hacer, o en la próxima pasantía sí la vas a hacer. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, que sí alcancé para este taller, pero no alcancé, por ejemplo, para el taller, que ya le han hablado de eso, creo que sí, ya les han hablado de eso, sobre el taller de USIL, perdón, la pasantía de USIL, de investigación, de la unidad de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo postulé y no alcancé esa vacante, ¿no? Hubo mucha competencia y no alcancé, pero sí pude alcanzar para esa de aquí. Entonces, la idea es perseverar siempre, seguir perseverando, y así es la forma en la cual uno va, ¿no? Y no olvides tener bien en claro lo básico en bioestadística o en investigación, ¿no? Saber que es un estudio descriptivo, saber que es un estudio experimental, saber que es un transversal analítico, ¿sí? Saber que es un caso, cómo se diferencia de un cohortes, qué tipos de cohortes hay, cuáles son las medidas de tendencia central, ORs, RRs, ¿no? ¿Qué es una prevalencia? ¿Qué es una incidencia? Hay que tener en claro esos conceptos, porque si no lo tenemos en claro y por obras
de la vida, por cosas de la vida, por así decirlo, entras a la pasantía, vas a estar muy perdido y va a ser muy difícil. Pero si sabes lo básico, lo mínimo, ¿sí? Que no es, demasiado, pero sí hay que saber lo básico, entonces la pasantía va a ser un poco más llevadera, ¿sí? O el taller va a ser más llevadero. Entonces eso yo les recomendaría. Am, a ver, también otra pregunta, y nos dice, ¿cómo es la metodología de trabajo y convocatoria para el área de diseño de guías de práctica clínica? También se lanza convocatoria. Am, ya, la parte todas las pasantías siguen casi un mismo esquema. La institución lanza su convocatoria, te da un deadline, te da unos requisitos que tú tienes que cumplir, te lo da. Algunos hacen entrevistas, otros te hacen exámenes, como por ejemplo en este taller, ¿no? Pero otros te hacen una entrevista directa. Por ejemplo, si te pidieron inglés, recuerdo una vez, eh, eh, para una pasantía que postulé y califiqué, pero me hicieron hablar en inglés, por ejemplo. Me pedían saber un nivel de inglés adecuado. Entonces, quizás algunas personas no lo sabían, o quizás también desean evaluar al pasante qué tan comprometido está con sus clases o qué tantas tareas tiene. Y de repente ya el evaluador dice, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, con respecto a las guías de práctica clínica, tengo entendido que no suelen haber entrevistas, pero sí hay una evaluación de currículum vitae, y también lo lanzan, ¿no? Les recomiendo que sigan la página de Socimer, porque ellos tienen la pasantía en guías de práctica clínica. Ahora que tienen un convenio en IESI, me parece que, que, que la convocatoria va a ser un poco más grande o más promocionada, por decirlo así. Y me parece que se va a dar en fines de año, se solía dar a fines de año. Entonces, o sea, ya por estos tiempos puede ser que se lance, ¿no? Pero no lo tengo muy seguro si es que esto va a seguir este año. O sea, habría que estar atento. Por eso les vuelvo a recomendar, ¿no? Sigan las páginas porque es la única forma de enterarse. Y si de repente uno no sabe cuáles son las páginas que tiene que seguir, puedes apoyarte en los CPC de tus sociedades. Por ejemplo, se me olvidaba comentarles que, por ejemplo, hace pocos meses, la unidad de investigación de la UPEU, que es la Universidad Peruana Unión, sacó una pasantía en revisiones sistemáticas. ¿Sí? Entonces, lo vi por casualidad, por un contacto, y eso lo repliqué en mi sociedad, y hubo chicos que postularon y una chica pudo acceder. Entonces, y es así, o sea, si no tienes de repente muchos contactos en los cuales enterarte de las pasantías, una muy buena opción para preguntarle es a alguien que está en la junta directiva de una sociedad o que esté en una sociedad científica, ¿no? Pregúntale al presidente de la sociedad, pregúntale al CPC, pregúntale al CPPC, ¿no? Pregúntale al vicepresidente o vicepresidente de tu sociedad, ¿no? Al delegado de la sociedad, porque ellos muy posiblemente sepan de esto, sepan de que de repente ahorita hay una convocatoria, entonces por ahí te puedes animar, ¿sí? Entonces, sí, de hecho que todas las pasantías se lanzan convocatorias, todas las pasantías lanzan convocatorias, por eso es que es muy primordial estar ahí, ¿sí? No sé si hay más preguntas. Gracias, Camila. Eh, espero que les haya podido servir un poco o les haya podido motivar esas cosas estas oportunidades que nos da la vida en sí, de poder colaborar con grandes maestros como es el doctor Vicente o como es el doctor Glauco, y que al final pues nos terminan capacitando más, y nos terminan eh, eh, abriendo nuestra visión del mundo. Yo recuerdo mucho que cuando estaba en primero o segundo año, yo estoy ahora en sexto año, cuando estaba en primero o segundo año, mi mundo era mi facultad de medicina. Y ese era, mi base a eso giraba. No sabía que existían pasantías en investigación, no sabía que habían cursos de investigación, así como por ejemplo el CRI, como el que te da el Cochrane,
no sabía muchas cosas, ¿no? Y quizás uno de mis más grandes atinos ha sido pertenecer a una sociedad y a partir de ello te vas enterando de mucho más. Entonces, si no perteneces a una sociedad, anímate a pertenecer a una sociedad científica y que de todas maneras, pues la ciencia es la que en realidad cambia el mundo. Y si podemos empezar a hacer ciencia desde pregrado, pues muchísimo mejor, porque ya cuando vayamos a ser profesionales vamos a tener el criterio clínico o toda la preparación ya de la experiencia que ya hemos visto durante el pregrado y de repente el SERUMS o de la práctica clínica y tenemos nuestros conceptos de investigación. Hay algunos médicos, no es algo por el cual reprocharlos ni menospreciarlos, pero hay algunos médicos que eligen solamente saber de sus pacientes y saben muy poco de investigación, ¿no? Pero sería mucho mejor si tienes las dos cosas mucho más implementadas, ¿no? Obviamente depende de los objetivos de cada uno, pero ese es, por ejemplo, para mí, ese es mi concepto, ¿no? Entonces les dejo este pequeño mensaje que dice, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito. Implica mucho que para que tú puedas conseguir algo, tienes que prepararte, nada cae del cielo y a medida que te vas esforzando, las cosas van viniendo. Algunos doctores los he escuchado decir, ¿no? Capacítate y sé responsable con lo poco que tengas, ¿no? De repente. Que solito van a llegar las investigaciones. Solito van a empezar a llegar. A medida que te vas capacitando, a medida que te vas preparando, solito van a empezar a llegar, ¿no? Sí lo he podido corroborar en algunas veces y estoy seguro que tienen razón. Entonces, sigan preparándose, estar en este ciclo de conferencias de pasantías. Espero que sea de motivación, de haber escuchado a mí, de haber escuchado al resto de los ponentes, para que ustedes también sigan en ese camino. ¿Sí? Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por prestar un poquito de su tiempo para escuchar eh, algunas opiniones o algunos puntos de vista o mis experiencias que les pueda motivar a ustedes. Y si tienen alguna duda, quizás también les pueda servir de ayuda y si no, vamos a aprender juntos. Entonces, muchas gracias a todos y no sé si habrá alguna pregunta más, alguna duda que resolver. Gracias. Muchas gracias, Denis, por tu participación en este ciclo de ponencias con CPC. Tanto Socien UPAO como Socien UPSJB, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación. Realmente es muy importante que los chicos sepan sobre estas pasantías, ¿no? Porque muchos no tienen conocimientos y, y no saben cómo partir en este mundo de la investigación, pero qué bueno que nos hayas compartido tu experiencia de forma tan didáctica, de verdad muy agradecida. Este, espero podamos contar con tu presencia más adelante, quizás en otra ponencia. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla y si no, en todo caso, para compartir el certificado de ponente para Denis. Bien, Denis, acá tengo tu certificado, se te otorga el presente constancia en calidad de ponente en la clase de experiencia en pasantía de investigación, en la unidad de investigación en revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, en este ciclo de ponencias, como ya dije, de la pasantía de investigación, realizado pues por las universidades privadas San Juan Bautista y la Universidad Privada Antenor Orrego, por las sociedades científicas. De verdad, muy agradecidos por tu participación en este ciclo de ponencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos por asistir y para cualquier cosa estoy a su servicio. Gracias. Adiós.
Chicos, ahí se está pasando el pase de lista final. Por favor, no olviden llenarlo con sus datos correctamente.